Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente con ustedes, deseosos de compartir la palabra del Señor. Hoy es domingo, primer domingo de semana. Normalmente servíamos la cena aquí para los que cuando estábamos en pandemia, pero ahora ya se han abierto las iglesias. Supongo que usted estará yendo a su iglesia, no necesariamente lo va a tomar conmigo a la cena. Así que vamos a permitir que usted, que tiene su iglesia, vaya a participar de la cena del Señor con la congregación donde usted corresponde. Muy bien, le mandamos un saludo enorme de toda nuestra producción que trabaja aquí para que el Señor les bendiga, porque así lo deseamos, que el Señor les bendiga grandemente. Este saludo lleva un gran deseo de bendición para los que están lejos, para los que están cerca, para los que están en las provincias de nuestro país, más allá de nuestras fronteras. Un saludo grande a los pastores, amigos, pastores de Estados Unidos que nos ven, familiares allí en España, en Italia, en Francia, familias de Francia que nos ven. Dios les bendiga muchísimo y les alcance gracia en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. En estos días estamos hablando una serie de mensajes sobre la nueva vida en Cristo y comenzamos el miércoles pasado hablando en qué consiste la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Y leímos el miércoles pasado en San Juan 17:3, cuando Jesús, orando al Padre, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida eterna, en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de Cristo. Cuando habla de conocimiento, está hablando de una relación con Él, porque el Señor, nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra, es eterno, no está muerto, está vivo. Y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, murió y resucitó. Eso es lo que dice la Biblia. También está vivo Jesús. Y Él es nuestro Señor y Salvador. Claro, dijimos muchísimas cosas que no las voy a volver a repetir, porque si no, no avanzamos en el mensaje. Pero entre una de las cosas que dijimos es que la gente se confunde relación con religión. La vida eterna consiste en tener una relación permanente con el Cristo que está vivo, mientras que las religiones se basan en preceptos, en conceptos, en dogmas, en libros, mientras que nosotros tenemos a Dios vivo. Entonces dijimos, ¿en qué consiste una religión? Una religión consiste en que hay un fundador y ese fundador escribe un libro referente a las doctrinas y a los conceptos de su religión, la que ha creado. Y nombramos a Mahoma, a Buda, una lista de creadores de religiones, que todos, los mormones, los testigos de Jehová, tienen un libro. Todos los fundadores que crearon estas religiones murieron y sus tumbas están
todavía con nosotros en los lugares donde enterraron sus cuerpos cuando murieron. Se murieron y se terminaron los fundadores. ¿Pero qué hicieron? Dejaron un libro. Y la gente seguía por un libro. Eso es una religión. Conceptos, dogmas, costumbres, requisitos, no sé cómo llamarles, doctrinas. Así que, aunque el fundador murió, la gente que tiene esa religión seguía por un libro. Si usted va a internet, va a encontrar en que al poner los nombres de los fundadores, también lo ponen a Jesús. Y Jesús también dejó un libro, el Nuevo Testamento, que tiene en la Biblia los cristianos. Con la diferencia que Jesús murió y resucitó. Quiere decir que aunque tenemos un libro, también tenemos al fundador vivo. Y cuando Él se comienza a mover en las iglesias, se arma un lío bárbaro. Cuando Él comienza a hacer señales y prodigios, tremendo. Algunos se enojan, otros se enloquecen, otros se ríen, otros lloran, otros se van espavoridos. ¿Por qué? Porque el fundador está vivo. Y claro, como se venían guiando por interpretaciones bíblicas, llámese la denominación o la organización que sea, siempre y cuando sea cristiana, aún el cristianismo tiene tantas variedades. La Iglesia Católica se partió en 3 pedazos, 4, los renovados, los fundamentalistas, están también divididos en unos cuantos pedazos, los evangélicos, los protestantes, ahora todos creen en Cristo, pero se han dividido porque tienen interpretaciones del libro distintas unos de otros, que unos dicen que hay que hablar en lenguas, los otros dicen que no, que es satánico, unos dicen que la santidad es instantánea, los otros dicen que es progresiva, unos creen en la predestinación, los otros creen en el libre albedrío, y las interpretaciones del mismo libro que escribió Jesús nos han dividido. En lugar de ir al autor que está vivo, nos estamos guiando los cristianos por un libro. Y yo no digo que está mal estudiar la Biblia, pero la Biblia es la que da testimonio de Él. La Biblia nos tiene que llevar a Él, no nos tiene que dividir, porque Él dice, ámense unos a otros, y en esto conocerán los mundanos que no creen en mí, que yo existo por el amor que hay entre ustedes. Sean distintos. Mire, les voy a leer un texto acá de la misma Biblia. El apóstol Juan, San Juan 20, habíamos leído San Juan 17, ahora vamos a leer San Juan 20, versículo 30, dice, 30 y 31, leemos. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Estas han sido escritas no solamente para que creas, sino para que tengas una relación con Él. Porque hay muchas cosas que hizo Jesús que no están en este libro. Este libro tiene una milésima parte de las cosas que puede hacer Dios. Jesucristo hizo, hace y hará muchas cosas más grandes que lo que está en este libro. Porque Él es más grande que un libro. El problema es, o son, nuestras interpretaciones. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes buscan en la palabra, en la ley, porque creen que en ella está la salvación. Y ella es la que da testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
Es decir, que la vida no está en la Biblia, la vida está en Él. Tenemos que ir a Él. Ahora, ¿qué diferencia tengo yo que digo que soy cristiano con otro tipo de religión? Mahometano, lo que sea. Cuando nos encontramos, ya sea católico, protestante, cuando nos encontramos estamos peleando con a ver quién tiene el mejor libro y la mejor interpretación. Y cuando nos dejamos de pelear y empezamos a hablar de Cristo, terminamos dándonos cuenta que todos tenemos un Salvador, un Señor, un Dios y Padre de todos, un Espíritu Santo que nos guía, que nos revela. Las diferencias son en las interpretaciones del libro, pero nosotros no nos estamos basando en el libro, nos estamos basando en el Cristo que vive dentro nuestro. Hoy, hermanos, hoy, la Biblia es un libro espiritual que habla a gente espiritual, pero las interpretaciones que nos dividen es la parte carnal nuestra, la parte intelectual nuestra, porque nuestra mente no ha sido renovada por el Espíritu. La Biblia tiene que ser la confirmación de lo que Dios nos está diciendo. No que nos tiene que manejar, sino que al ver el obrar de Dios, la Biblia nos tiene que mostrar que lo que estamos experimentando es Dios. Es al revés de lo que nosotros estamos tratando de seguir. No sé si me explico. Espero que me puedan llegar a entender, porque por ahí alguno sale diciendo que yo estoy practicando el ecumenismo. No, le estoy hablando de una vida en el espíritu y no en la carne, que es la diferencia. Si el cristianismo seguía por un libro, ¿para qué resucitó Jesús? ¿Para qué tenemos que buscar qué es lo que tenemos que hacer si nosotros tenemos relación con una persona? Yo no lo veo a Pablo, sino fíjese en la Biblia, ya que estamos hablando de todas las cosas que están en la Biblia. Yo no lo veo a Pablo diciéndole a la iglesia de Antioquía, las cosas que hizo Jesús, y le empieza a contar del ciego Bartimeo, de la mujer samaritana, de los 10 leprosos. Jamás Pablo habló de un Cristo histórico. Él habló de un Cristo vivo, un Cristo presente, que vive. Aun cuando él estaba en alta mar, atado allí, era el preso que iba llevado a Roma, en un barco que sufre los avatares de una tormenta. Ustedes se deben acordar, esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los marineros empiezan a preocuparse, a los gritos, vamos a morir, por favor. Tiraban todas las cosas para aligerar el barco. Y resulta que lo ven a Pablo, que estaba allí a un rincón del barco cantando un coro, feliz y contento. La, 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 la. ¿Qué te pasa? ¿No ves que nos vamos a morir? Marineros con experiencia. Tenían miedo de morir. Una tormenta que la Biblia le llama eurociclón. Pero Pablo dice, tengan buen ánimo. Pero ¿por qué decís que tengan buen ánimo? Vos has navegado también. Nos vamos a matar con esto, vamos a morir. Tengan buen ánimo, dice Pablo. Yo les digo que tengan buen ánimo, así como lo tengo yo. ¿Saben por qué tengo así la paz y la alegría en medio de esta tormenta? Porque anoche estuvo conmigo el ángel de Jehová, de quien soy y a quien sirvo. Y él me dijo que el barco se va a romper, sí, se va a destruir, pero ninguno de nosotros moriremos. Así que canten conmigo. Pablo tenía la última noticia. Él no les dijo, crean porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es la verdad? Él no le dio una fórmula, ya sea bíblica o no. Les dijo, hoy ha estado, o anoche ha estado conmigo. Pablo tenía la última noticia.
porque Cristo estaba vivo. Y Pablo iba a Roma porque Dios le había dicho, Jesús le había dicho que tenía que comparecer ante las autoridades de Roma. No estaba buscando a ver qué era lo que decía el libro, porque el libro no le iba a decir que tenía que ir a Roma. A Roma le tenía que decir que vaya un Cristo que está vivo. Claro, usted está diciendo, ¿qué me está diciendo? ¿Que nos tenemos que guiar por revelaciones? No, mis hermanos, tenemos que tener la mayor relación con el Espíritu Santo. No lo oímos. Estamos acostumbrados a decidir nosotros, a interpretar nosotros, a pensar nosotros y a no consultar al que vive en casa y no consultar al que vive en nosotros. Y esto nos produce problemas y divisiones, como estábamos diciendo aquí. Si nosotros estamos predicando las cosas que Jesús hizo, entonces Jesús no hizo más nada que lo que está escrito acá. Recién leímos que hizo muchas cosas más que no están escritas acá. Quiere decir que el Señor está haciendo cosas nuevas hoy porque está vivo. Mire, pareciera que nosotros estamos predicando de un muerto. Cuando mi papá vivía, nosotros, en lo personal, yo llegué a admirarlo a mi papá, de cómo era un hombre trabajador, una persona responsable, todo el mundo lo respetaba. Él era inspector de vía y obras, muchos trabajaban bajo las directivas de él, era un hombre respetable. Luego se jubiló siendo muy joven, puso un negocio y allí aprendí con él un oficio. Siempre nos daba los consejos como padre, los mejores. Teníamos una admiración por él, pero cuando mi papá murió, de ahí para acá, no supimos más nada de mi papá. Sabemos que se fue con el Señor porque él amaba a Jesús. Pero hasta que él estuvo vivo, bueno, él nos hablaba, pero el día que se fue, no sabemos más nada, porque se murió. Pero con Cristo no es así. Cristo murió y resucitó. Y está vivo. Y cuando él se despide de los discípulos, no les dice, bueno muchachos, me voy con el Padre al cielo. Acá les dejo un libro, guíense por este libro y chao. No sé cuándo voy a volver porque solo esto lo sabe el Padre que está en los cielos, pero ustedes sigan las reglas del libro. No, dijo, vayan, prediquen, anuncien las buenas nuevas del reino de Dios y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaba diciendo, yo estaré. Yo haré los milagros, yo haré las señales, yo haré las maravillas. Ustedes hablen en mi nombre y yo voy a hacer porque está vivo. Yo a veces escucho los mensajes de algunos predicadores, y me incluyo porque lo he hecho por años, que estamos siempre predicando historia. Mire, la historia bíblica, que es verídica y que es exacta porque es palabra de Dios, es para que nosotros creamos que Dios está vivo y está haciendo las cosas que está haciendo. Porque si no, estamos predicando de un muerto que hizo, pero que no hace. Pero Dios está haciendo cosas. Necesitamos hablar y mostrar lo que Jesús está haciendo. No solamente lo que hizo, que es historia, lo que hace ahora. No sé si me explico, por ahí ya le digo, algunos me van a malinterpretar, pero cuando uno tiene vivo al fundador, hermanos, tiene que ir al fundador, al creador. Porque nosotros discutimos y nos peleamos y nos separamos y abrimos nuevos grupos y luego sale otro grupo con otra idea, con otra interpretación y otra vez salen nuevos grupos.
Yo le decía el otro día a nuestra iglesia que yo escribí 2 libros. Uno lo escribí en conjunto con unos cuantos discípulos que salieron de nuestra iglesia para quedarnos con la historia de la iglesia. Luego escribí otro libro chiquito que lo escribí para los pastores, para los obreros. Se llama Ministerio para Ministerios. Y bueno, el director del Instituto Bíblico Río de la Plata, al cual yo le regalé un librito, le encantó el libro, me compró como 60 libros y los enseñó, lo puso como libro de texto para los alumnos del seminario. Y claro, hay chicos que están estudiando de distintas partes del país. Un día yo viajando por el interior del país, me encuentro con un chico que estaba estudiando en el seminario. Así que cuando me vio, dice, oh, pastor, ¿usted es el que escribió el libro Ministerio para Ministerio? Digo, sí, soy yo. Qué maravilloso, dice, mire, yo estoy estudiando en el seminario, en el Río de la Plata, y al mirar el libro me quedé encantado, mire este capítulo, por ejemplo, y me empieza a explicar lo que estaba interpretando de lo que yo escribí, nada que ver. Casi como dice la gente, quería que la tierra me tragara, porque dije, yo no escribí eso, pero me está hablando del libro. Entonces le expliqué, le dije, mirá, discúlpame, es tu interpretación, pero yo no quise decir esto, yo quise decir esto, y le expliqué, y entonces dice, bueno, esto lo hablábamos en el seminario, dice, y salió esta interpretación. No, nada que ver. Bueno, mis hermanos, esto a veces pasa con nuestro Cristo que está vivo. Interpretamos la Biblia de tal manera, sacamos cosas que Él no quiso decir. Y luego el Señor debe decir, mamita querida, ¿no? O papito querido, porque mamita no tiene, pero papito querido, yo no quise decir eso. ¿Qué están interpretando esto? Y cuando nos escucha el Señor, que hablamos del ciego Bartimeo, que son todas historias verídicas, que quedaron escritas para que creamos que Dios puede hacerlo hoy, no para saber que lo hizo, no para aseverar, si no, yo creo que fue así, no, lo que usted tiene que creer es que hoy el Cristo que está vivo puede hacer lo mismo y mayores cosas. Y entonces tiene que actuar. Porque cuando usted da el paso de fe y empieza a predicar, Él hace las obras. Por eso el Señor nos mandó ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La Biblia llega a decir que Él es la cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Así que, mis hermanos, tenemos que vivir con este Cristo vivo que es nuestra cabeza. Vayamos a Él, tengamos relación permanente con Él. Como dijo Pablo, orad sin cesar, comunicate sin parar, siempre orando con Él. Ahora, hermanos, quiero aclarar algo, lo vuelvo a refrescar. Yo no estoy hablando de ecumenismo. El ecumenismo es aceptar las doctrinas de uno, unificar los dogmas, unificar los conceptos. No. Estoy hablando de una vida en el Espíritu. Que la iglesia de Jesucristo está unida en Cristo. Las cosas que nos dividen son justamente las que algunos quieren unificar, como el comunismo. Pero mire, en San Juan, por ejemplo, yo recién lo dije, pero vamos a leerlo. En San Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, San Juan 5, 39 y 40 dice, escudriñad las Escrituras, es decir, estudian las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
gloria de los hombres no recibo, dice Jesús. Vengan a mí y yo les voy a aclarar el concepto. Acá no dice el Señor, a ver, la vida eterna consiste en tener la doctrina correcta. Acá dice que la vida eterna consiste en que Él es el camino, la verdad y la vida, y el Padre que lo envió es el Dios creador del cielo y de la tierra, y que la vida eterna consiste en una relación con Él y una relación con Cristo y con el Padre. En esto consiste la vida eterna. A ver, para que no nos mate el tiempo, vamos a ir directamente a Romanos. Cuando Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, versículo 9, va a decir algo que es lo que estoy tratando de decir de la manera más práctica posible. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por más que sepa la Biblia de memoria, por más que sepa que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que las personas creen, sí, yo creo que Él es el camino, la verdad y la vida, pero si Él no camina, si usted no camina el camino que caminó Jesús, porque ese texto todos nos quedamos con que Él es el camino, la verdad y la vida, pero ¿cómo termina? Dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Es decir, hay que caminar el camino, hay que andar en el Espíritu, como Él anduvo. No es que yo crea la fórmula. Cuando conocí al Señor, yo no sabía ni qué era el Génesis ni qué era el Apocalipsis. Pero el Señor me invadió, me habían predicado a Jesús. Yo recibí a Cristo como mi Salvador. Él me llenó de amor. No sabía que Él era el camino, la verdad y la vida, pero yo sabía que Cristo estaba vivo dentro de mí. Así que empecé a predicarle y a decirle a todas las personas que Cristo estaba vivo. Y algunos se convirtieron, aunque yo no le di la fórmula. Cristo está vivo. Este es el cristianismo, vivir a Cristo y vivir por Cristo. Cuando Pablo dice esto, que algunos ven, acá hay una interpretación. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Los pentecostales dicen, si no tiene el Espíritu Santo, si no habla en lengua, no es de Él. Y bueno, otros dicen, no, está hablando de que el Espíritu, y cada uno le da una interpretación. Pero lo que realmente está queriendo decir acá, no es que el que no habla en lengua se va al infierno o no tiene la vida eterna. Se refiere al fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay mucha gente que tiene dones. Dones son regalos de Dios. Pero lo que nos salva no son los dones. Jesús dijo, cuando vos querés saber quién es el verdadero cristiano, no dijo, por sus dones los conoceréis. Tampoco dijo, fíjese qué doctrina tiene. Dice, por sus frutos. Cuando usted habla con un cristiano, ¿qué es lo que recibe? Discordia, pelea, malos pensamientos, malas palabras, malos sentimientos. Este no es el Espíritu de Cristo. Yo no lo veo a Jesús actuando así. Pero mire, acá dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne. Sin embargo, algunos cristianos viven o vivimos según la carne. Por ejemplo, nosotros condenamos a los seres humanos cuando nos enteramos que cayeron en adulterio. ¡No! Se acostó con fulano de tal y es la esposa de sutano.
y la sutana se acostó con la esposa de sutano, y va, y sutano es adúltero, y mengana es adúltera. Y Jesús dijo, el que mira a una mujer o a un hombre para codiciarlo, el tal ya pecó en su corazón. Nosotros somos muy ley. Fíjate que dice acá, no adulterarás. Pero Jesús dijo, el hombre con el pensamiento, con el alma peca. Si codicia a una mujer, si codicia a un hombre, ya adulteró con ella o con él en el corazón. Ahora usted dice, pastor, pero no puede ser así. Mire, estoy haciendo un mensaje de la vida espiritual, de cómo tenemos que vivir, que está en el Sermón del Monte y que se interpreta para cualquier lado. Está hablando en el capítulo 5, 6, 7, creo que son tres capítulos donde habla del Sermón del Monte en San Mateo, pero no vamos a ir ahí hoy. Estamos mirando esto. Acá dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, porque está hablando de vivir en el Espíritu. Yo me he sentado a veces con algunos creyentes, a veces hasta pastores, que condenan, fíjate, fulano de tal, cómo se viste, cómo se pinta, me decía una hermana, cómo se pinta, parece una mascarita la cara. Fíjese, nosotros a cara descubierta mirando al Señor, otra mala interpretación. A cara descubierta, como, no me pongan la pintura, tengo que tener la cara descubierta. Está hablando de la sinceridad del alma, que no tengo nada que esconder. Pero hermanos, esta mujer que estaba tan orgullosa de que ella no se pintaba, porque la otra, mirá, esta con esa pintura se va a ir al infierno. El pecado no es la pintura, el pecado es el orgullo. Si vos estás orgullosa de que no te pintás, mejor anda a pintarte. Porque estás pecando más con el orgullo que con lo que no haces. Si estoy condenando a alguien de, pastor, fui a la casa de fulano de tal y estaban comiendo morcilla, estaban comiendo lechón, como decían los judíos. Lechón comen. Y lo condenan porque está comiendo morcilla. En un asado se comió una morcilla, sí. Dice, no comerás sangre. Oiga, también dice, no comerás grasa. Y vos te comés las tortas fritas con grasa, el pan con chicharrones, crema, dulce de leche, y le da, todo eso tiene grasa. La Biblia dice, no comerás grasa, porque en la grasa está la enfermedad del animal, te dice un médico. Y la Biblia te dice que no tenés que comer grasa, pero condenás al otro que se come la morcilla. Esto es vivir en el Espíritu. Yo no estoy para condenar. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, no viene a nosotros porque nosotros somos buenos. Viene porque hemos aceptado a Cristo y ahora nos viene a ayudar. Él viene para perfeccionarnos, para que podamos vivir en el Espíritu. Juzgamos al que toma vino. Toma vino. Chao. La Biblia dice que Jesús tomaba vino. Pero el vino de la Biblia no era, como decía un profesor que teníamos en el seminario, el vino bíblico no tenía alcohol. ¿No? Noé plantó una viña, hizo vino y estuvo borracho 3 días. No tenía alcohol. Por favor, no estamos aquí en este mundo para condenar, sino para salvar, para ayudar, para amar. Cuando Pablo habla a los Gálatas y habla del fruto de la carne y del fruto del Espíritu, te está diciendo, deja de vivir en esto, que es el fruto de la carne, el rencor, la envidia, la condenación. Viví conforme al Espíritu, que es el amor, la paz, la benignidad, la templanza, el amor, la fe. Contra estas cosas no hay ley. Contra estas cosas la ley no está.
no está para condenarnos. Nosotros condenamos a la gente que tiene ídolos. ¡Ay, estos católicos con muñecos por todos lados! Y cada uno de nosotros tenemos nuestros ídolos internos. ¿Usted sabía que amar más a un hijo que a Dios es idolatría? El que ama más a padre o madre que a mí, dice Dios, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque está idolatrizando a alguien, un cantante, alguien de la novela, algún ser humano al que admira, lo termina idolatrizando. Pastor, pero usted se va a la otra punta. No, le estoy hablando de vivir en el Espíritu, de caminar con el Espíritu. Y si usted no tiene este Espíritu, no tiene a Cristo. Porque el Espíritu Santo viene para hacernos vivir en el Espíritu. Él es la perfección. Él es el que nos hace caminar en la verdad. Él es el que ordena nuestra vida. Mire, le digo algo muy sencillo. Cuando usted llega a su casa y se saca la ropa y se va a bañar y tira el pantalón para allá y la media para allá, total, después mamá o la esposa lo junta, varón. El Espíritu le habla al corazón. Dice, ordena, pone el pantalón donde tiene que estar, las medias donde tienen que estar, si están sucias, llevarlas al lavadero. Esa vocecita que usted siente adentro es la voz del Espíritu. Pero ¿sabe por qué no la oye? Porque total, usted dice, después que lo junte mi mamá o mi esposa, para eso está. Y la esposa está en la casa haciendo la comida, trabajando. El esposo viene de trabajar, arréglese, perfúmese para su esposo. Y no, dice la señora, ya está, ya me casé, ahora no tengo... Ya está, ya me lo gané. No. Perfúmese, sáquese la chancleta porque hace un zapatito. Arréglese para su esposo, para agradar a su esposo y servir al Señor, porque dentro del esposo está el Espíritu de Dios. Y el esposo debe venir con algo, alguna flor, sacarla a pasear a la esposa, porque dentro de la esposa está el Espíritu de Dios. Es vivir en el Espíritu, no es la doctrina. ¿Qué hiciste de comer? No hiciste bien los churrascos, tienen sangre. Y la condenamos a la esposa o al que sea. El amor cubrirá infinidades de pecados. La vida en el Espíritu, hermanos. Mire, yo les contaba ayer en nuestra iglesia que hace algunos años unos sacerdotes iban a la iglesia, en una iglesia en Quilmes, de un amigo mío, y se sentaban atrás con un grabador, sacerdote católico, para grabar los coritos que cantaban, las canciones que cantaban, porque ellos creían que en esas canciones había una bendición especial. Y la llevaban para la iglesia y empezaron a cantar los coros en la iglesia católica que cantaban en la iglesia evangélica de mi amigo. Pero no está en lo que cantamos. El secreto no está en lo que cantamos, sino a quién tenemos y a quién vivimos. Pablo llega a decir esto, escuche bien y analícelo. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Está diciendo, ahora ya no le hago caso a los apetitos de la carne, sino que le hago caso al que vive en mí, al Espíritu de Dios. Ahora lo que yo estoy viviendo, mi alma y mi espíritu, que estoy viviendo en esta casita que le llamo mi cuerpo, ya no lo vivo como lo vivía antes, que lo que sentía, lo que quería, lo que pensaba. Ahora lo vivo conforme a lo que mi compañero de casa, que es el Señor, quiere vivir. Estamos en el tiempo en que tenemos que presentar a Jesús en nuestra vida. La gente tiene que ver a Jesús en nuestra vida. No tengo que
no tendríamos que tener tanta necesidad de hablar de quién creemos, sino que la gente tendría que ver a Jesús en nuestro actuar y en nuestro proceder. El Señor llega a decir, para que vean vuestra manera de obrar y de hacer y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, tienen que ver a Jesús en nosotros. No se lo tengo que explicar y decirle, mire, yo creo, porque si no, el otro no se entera de quién soy yo. El otro se tiene que dar cuenta que yo soy un hijo de Dios porque actúo como actuó Jesús. Lo presento a Jesús con mi vida, con mis actos. Tengo que terminar acá. No sé cómo está viviendo con el Señor. No lo sé. Espero que viva con Cristo y en Cristo. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La vieja manera de vivir viciada, con conceptos y enseñanzas del mundo, con interpretaciones bíblicas que no son las exactas, ya no se vive más así. Hoy todo lo que vivo lo vivo en Cristo y para Cristo. Si como, como para Cristo. Si no como, no como para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Y si muero, muero para Cristo. Porque todo lo que tenemos y somos es de Él. Si usted está por primera vez escuchando y viendo este programa, tal vez no entiende mucho lo que digo, pero está compungido en su corazón. Porque las palabras que les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Espíritu Santo que está en mí, Él habla las palabras y les quiere enseñar que usted tiene que conocerle a Él para vivir una vida nueva y real. Si usted quiere que Cristo entre en su corazón, debe invitarle a que entre, porque Él no va a violar su libre albedrío. Y cuando lo haga de corazón y Él entre en su vida, automáticamente usted va a comenzar a cambiar y ni se va a dar cuenta por qué es tan perfecto vivir con Jesús, que ni nos damos cuenta. Vamos a orar. Le vamos a pedir al Padre que está en el cielo, siempre reinando en su trono, que nos guíe. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti para pedirte que permitas que Cristo entre en mi corazón. Quiero recibir a Jesús en mi corazón. Quiero que Él sea el dueño de mi vida, de mi ser. Quiero caminar con Él. Recíbeme en tu reino porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. Me rindo a ti para que seas mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido todo y te doy gracias porque sé que siempre me oyes. Amén. Amén y amén. Al terminar de ver este programa, entre en su habitación y hable con Dios. Cierre la puerta, esté a solas con Él, abra su corazón a Él, consígase una Biblia para entender cómo piensa, cómo actúa y vaya a Él, porque Él es el que lo va a recompensar en público, porque Él ve en lo secreto de su vida y en público lo va a recompensar. Recuerda que estamos por este mismo canal, o no sé por dónde me está viendo, si es por YouTube, por Facebook, no sé por dónde me ve, los domingos a las 9 de la noche de Argentina y los miércoles, 9 de la noche de Argentina. Iglesia de Jesús, oramos por ustedes para que también el Señor les ayude
a vivir una vida nueva en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una gran revelación de Dios sobre los corazones. Que tu gracia, tu poder les llene a cada uno de tus hijos, donde ellos estén. Llénalos, Señor. Llénalos y que cada uno pueda abrir su corazón para caminar contigo y donde quiera que ellos se encuentren, puedan presentar con sus propias vidas a Jesús, el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo y te doy gracias. Amén y amén. Dios les bendiga.